Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo dedicado a matrices. En concreto, en esta lección vamos a ver el rango de una matriz. Recordad que tenéis que ver el resto de vídeos anteriores de la lista de reproducción de álgebra, porque vamos a necesitar conceptos que ya hemos visto. Bien, en primer lugar vamos a hacer un repaso rápido a lo que era una matriz y teníamos un conjunto de elementos de números reales ordenados por filas y por columnas. Teníamos una dimensión m por n, donde m era el número de filas y n el número de columnas. Podemos considerar una matriz como un conjunto o bien de matrices fila, que tendríamos m, o de matrices columna, que eran un tipo de matrices que habíamos visto. Tendríamos pues n columnas. Bien, entonces para ver el rango necesitamos saber, primero recordar qué es una combinación lineal. Una combinación lineal entre vectores, en este caso concreto vamos a usar filas, vectores filas y vectores columnas, es cualquier expresión de la siguiente forma. Fijaos, en esta he utilizado vectores fila y aquí he cogido las columnas. Pero lo importante es que esos vectores fila o columnas solo pueden ir multiplicados por un número real y entre las operaciones que pueda haber entre las distintas filas sola o columnas solo es la suma. Pues si hacemos solo incluimos la multiplicación por un escalar y la suma, esas dos operaciones decimos que tenemos una combinación lineal de esos elementos. Vamos a ver un ejemplo. Cogemos un vector fila y otro. Podemos hacer infinitas combinaciones lineales. Una, por ejemplo, sería multiplicar 2 por el vector fila 1 y más menos una veces el vector fila 2. Bueno, pues aquí no es más que explicar lo que ya conocemos del producto de un escalar por una matriz y la suma. En este caso, pues por ejemplo, este 3 hemos hecho 2 por 1, 2, menos 1 por menos 1 sería 1, pues 2 y 1, 3. El 7 pues sería 2 por menos 2 menos 4, menos 3 menos 7, así con cada elemento. Otra posible combinación, por ejemplo, multiplicar un medio por la vector fila segundo. Fijaos que no tienen por qué aparecer en la combinación lineal todos los elementos del grupo, porque como k puede ser cualquier número real, k puede ser 0. Entonces, en ese caso, aquí en esta combinación lineal lo que hemos hecho es darle a f1 multiplicarlo por 0 y solo aparece f2, ¿vale? En este caso, pues bueno, es solo por un escalar y multiplicaríamos un medio por cada uno de los componentes. En el caso particular en el que tenemos un vector fila o vector columna multiplicado por un número real, se le llama proporción. Es un caso particular de combinación lineal porque no interviene la suma, solo multiplicar por el escalar y se dice que son proporcionales. Vamos a recordar también que era la dependencia e independencia lineal. Decimos que una fila o vector columna es linealmente dependiente de otras si dicha fila o columna es combinación lineal del resto. Si no se puede poner como combinación lineal del resto, decimos que es linealmente independiente. Vamos a verlo con un ejemplo. Como antes teníamos los mismos vectores fila y habíamos construido un tercer vector fila como combinación lineal de estos dos. Bien, y llegamos a este. Pues decimos que este vector fila, el tercero, es linealmente dependiente de la fila vector fila 1 y vector fila 2. Porque lo hemos expresado como combinación lineal de esos dos. Y decimos que f1 y f2, esos dos vectores fila, son linealmente independientes. No podemos poner uno en función de una combinación lineal del otro. Evidentemente habría que demostrar que estos dos vectores f1 y f2 no son proporcionales, pero bueno, yo los he elegido para que no lo sean. De todas formas, es fácil comprobarlo porque habría que dividir elemento a elemento y comprobar. Si dividimos 1 entre menos 1 menos 2 entre 3, ya tenemos que el primer
la primera proporción da -1 y -2 ya es distinta que esta. Si no, todas las proporciones de todos los elementos tendría que ser la misma. Luego ya vemos que no son proporcionales. Bien, esto lo vamos a aplicar al rango de una matriz. ¿Por qué? Porque el rango de una matriz se define como el número de filas o columnas linealmente independientes. Es por ello que hemos repasado lo que era dependencia e independencia lineal. El rango se escribe así, rango entre paréntesis de la matriz, o RG, o algunos ponen RAN de A, ya depende de las nomenclaturas. Yo suelo utilizar RG de A. Y va a coincidir con el rango de las filas, el rango de las columnas, que es el número de filas o columnas linealmente independientes. Y que va a ser el rango de la matriz. Esto siempre se cumple. Y fijaos que esto me permite acotar, por lo menos superiormente, cuánto va a ser el rango, porque como tiene que coincidir el número de filas y columnas linealmente independientes, si yo tengo una matriz 3×4, 3 es el número de filas y 4 el número de columnas, el rango como mucho va a ser el menor de esos números, 3, ¿vale? Porque evidentemente no puede, como mucho va a haber 3 filas linealmente independientes, luego como mucho habrá, como tiene que coincidir con las columnas linealmente independientes, como mucho también habrá 3. Eso nos sirve para acotar porque no significa que el rango pueda ser inferior. Sí, lo que pasa es que ahora aprenderemos a cómo saber el número exacto. Pero por lo menos sabemos que como mucho va a ser el menor de esos dos números. ¿Y cómo calculamos este rango? Vamos a utilizar el método de Gauss. También se puede utilizar por determinantes, pero tenemos que avanzar más en el temario próximamente. Justamente el tema siguiente va a estar dedicado ya a determinantes y ya veremos posteriormente el rango e inversa con determinantes. Fijaos que tenemos que saber un teorema para aplicar el método de Gauss que nos dice que cualquier transformación elemental que apliquemos a las filas o las columnas de una matriz no varía su rango. Bien, ¿y cuáles son estas transformaciones elementales que podemos hacer con filas y las columnas para que el rango no varíe de la matriz? Bueno, pues es intercambiar dos filas o dos columnas entre sí, multiplicar o dividir una fila o una columna por un número real, dividir al final es multiplicar por el inverso, o sumar o restar, que es sumar el opuesto, una fila columna a una fila columna, otra multiplicada por un número. Es decir, al final hacer combinación, proporciones o combinaciones lineales entre las filas y las columnas, que era lo que ya habíamos visto. Y lo que vamos a conseguir es una matriz más sencilla que vamos a buscar, que es la matriz escalonada. Y de forma que ahí vamos a localizar en esa matriz escalonada fácilmente el rango, y como la vamos a sacar con transformaciones elementales que no varían el rango de la matriz original, pues ya tendremos el rango. Vamos a ver qué es esto de una matriz escalonada. Matriz escalonada no es más que una matriz tal que el primer elemento no nulo de cada fila está más a la derecha que el primer elemento no nulo de la fila anterior. Bueno, esto que parece un galimatías, vamos a verlo con unos ejemplos que os he puesto aquí, veréis que es muy fácil. Fijaos, esta matriz sería escalonada. Yo tengo la primera fila, este sería el primer elemento no nulo. Y tiene que cumplirse que en la siguiente fila el primer elemento no nulo esté más a la derecha que el anterior. Se cumple. Ya no hay más filas. Es una matriz escalonada. Porque si hubiese otra fila, por ejemplo, que fuese aquí 0, 3, 1, 2, esta matriz, si incluimos esta fila, ya no es escalonada, porque ya tengo luego otra fila que va en la que el primer elemento no nulo no está más a la derecha que el anterior. ¿Veis? Bien, de esta nos olvidamos. Otro ejemplo de matriz escalonada. Pues tenemos el primer fila, segunda fila. En este caso está más a la derecha. Fijaos que no tiene por qué estar como aquí, justo. Aquí había dos espacios. Con que esté más a la derecha da igual cuántos espacios haya. Pues lo cumple. Ahora, vamos a la tercera fila. Primer elemento no nulo. ¿Está más a la derecha que el anterior? Sí. Pues lo sigue cumpliendo. Y vamos a la última. Lo tienen que cumplir todas las filas. Bueno, aquí son todos ceros. Pues evidentemente lo cumple. Pues sería una matriz escalonada. Fíjate que aquí puede haber debajo varias filas con ceros. En este otro ejemplo, fijaos que la matriz escalonada podemos hacer tanto si es cuadrada como si es rectangular. Aquí tenemos rectangulares y aquí tenemos una cuadrada.
Aquí tenemos el primer elemento no nulo, aquí el siguiente está más a la derecha y este está más a la derecha que el anterior. Tenéis 3 ejemplos de matriz escalonada. Esto es importante porque el rango de la matriz original que busquemos va a ser el número de filas no nulas de la matriz escalonada. ¿Qué son filas no nulas? Es decir, filas en las que al menos un elemento no es cero. Fijaos, en esta matriz, si hubiésemos llegado a esta matriz escalonada, diríamos que el rango es 2. El rango de esta matriz A sería 2 porque hay dos filas no nulas en la matriz escalonada, que ya hemos llegado a matriz escalonada. Ahora aquí, en este, el rango sería 3, porque tenemos una que es una fila nula completamente, pero tenemos 3 no nulas. Y en este caso el rango también sería 3, porque tenemos 3 filas en la matriz escalonada no nulas. Fijaos que aquí la dimensión de esta matriz era 2 por... En este caso sería 2 por 4, aquí es una 4 por 5 y aquí es una 3 por 3. Nosotros sabíamos que el rango como mucho va a ser el menor de esos números. Fijaos que aquí menor es 2 y coincide que es 2. Pero fijaos que aquí el menor número, el límite lo acotamos, que como mucho va a ser 4, pero no tiene por qué ser ese el rango, luego era 3, ¿vale? Eso simplemente era para saber que como mucho va a ser el menor de esos números, pero luego hay que calcularlo. Así. Por lo que, ¿qué nos falta una vez que ya sabemos qué es la matriz escalonada y que el rango de esa matriz es el número de filas no nulas? Pues nos falta, dada una matriz, hacer transformaciones para llegar a la escalonada. Lo vamos a ver, que ese es el método de Gauss a través de este ejemplo. Partimos de esta matriz que no está escalonada y vamos a hacer unas transformaciones lineales para transformarla al final en escalonada y ver su rango. Fijaos, es muy sencillo. Cogemos la primera fila y la vamos a dejar en la siguiente matriz equivalente como está. Pero queremos que esto y esto se convierta en 0 para ir escalonándola. Siempre se empieza por la izquierda y se busca ceros debajo. Bueno, lo que hacemos es, como vamos a tener que transformar, sustituir por una combinación lineal la fila 2 y la fila 3, en ambas va a aparecer, lo vamos a incluir la fila 1. Pero aquí va a ser, como es la fila 2, con la fila 2, y aquí va a ser la fila 1 con la fila 3. Van a intervenir esas. Claro, si esto fuese un menos 2 y esto un 2, pues simplemente sumo fila 1, sustituyo por fila 1 más fila 2 y se quedaría 0. Pero no siempre es así. Entonces es muy sencillo. Si no queréis pensar mucho, lo que hacéis, fijaos, para hacer 0 aquí, ponemos fila 1 y fila 2, que son las que van a intervenir. Y multiplicamos la fila 1 por el número que esté aquí en la fila 2, por 1, y la fila 2 por el número que esté en la otra, que es el menos 2. Y lo restamos. De esa forma siempre nos va a salir 0. Evidentemente, si yo luego podría haberlo visto también, es F1 menos F, 2 veces F2, puedo poner, que ya lo he puesto ahí directamente, más 2F2. Pero vamos, de esa forma nunca nos vamos a equivocar. Es, como os digo, poner una fila, otra, cambiar los coeficientes a cada uno el de la otra y restarlo. De esa forma siempre vamos a conseguir el 0. Fijaos, ¿cómo hemos sacado estos números? Vamos a ir por orden. Este primero de aquí. Hemos dicho que cogemos la fila 1, su primer elemento, que es el menos 2, multiplicado por 1, por eso ya no lo pongo, más 2 veces el primer elemento, pero ahora de la fila 2, pues por 1. Nos queda 0. Este 3, lo mismo, sería 1 por el segundo, ahora estamos con el segundo elemento, pues el segundo elemento de la primera fila, que es 1, más 2 veces, ahora sería el segundo elemento de la matriz 2 por 1. 2 por 1 nos sale el 3. ¿Cómo hemos sacado este menos 4? Hemos cogido ahora el primer elemento de la fila 1 multiplicado por 1, más 2 veces, ahora pues el tercer elemento de la fila 2, por menos 2, que en este caso nos saldría 0, pues menos 4. ¿Veis? Ya digo que es practicar, porque al principio, bueno, pues ya un poco, pero ahí tenéis que hacer.
Luego tenéis aquí que queremos un 0 en esta. Bien, vamos a borrar esto para no liarnos. Vamos a coger aquí el borrador y vamos a hacer ahora lo mismo, pero vamos a ver cómo sacamos esos números en la fila tercera. Entonces, nos planteamos lo mismo. Sé que voy a usar la fila 1 y la fila 3. El de la fila 1 lo multiplico por el de la fila 3 y aquí el de la otra por el menos 2. ¿Vale? Lo pongo entre paréntesis porque ahora... y los resto. Evidentemente lo puedo poner como 3F1 más 2F3. Que si os dais cuenta, ya luego la práctica no tenéis que ir haciendo esto, os vais a dar cuenta directamente. Bien, pues aplicamos lo que hemos visto. Sería 3 el primer elemento de la fila 1, que sería 3 por menos 2, para este 0 aquí, 3 por menos 2, más 2 veces el elemento de la fila 3, que sería este. Pues nos sale 0, 6 menos 6. El 7, la misma operación. Fijaos que ahora ya nos centramos en esta operación, esta combinación lineal. Sería el primer elemento 3 por el primer elemento segundo elemento de la fila 1, 3 por 1, y ahora sería más 2 veces el siguiente elemento, pero ahora de la fila 3, que sería entonces 4 más 3, 7. Y este menos 4, vamos a ponerlo aquí al lado, pues lo mismo. Ahora cogemos 3 por el primer elemento de la fila, tercer elemento de la fila 1, 3 por 0, más 2 veces ahora este elemento que nos falta, por menos 2, que nos sale estos 0, menos 4. Bueno, entonces fijaos que en este primer paso, vamos a ir borrando, hemos conseguido ya hacer los dos primeros ceros debajo, que era lo que queremos, el primer paso para la matriz escalonada. Siguiente paso, pues evidentemente ahora lo que vamos a hacer es copiar otra vez la matriz y dejamos igual, como ya hemos conseguido, estas dos primeras filas no las tocamos, las dejamos igual, ¿vale? Porque vamos fijaos que primero hemos puesto la primera fila y hemos hecho transformaciones en la segunda y tercera. Siguiente paso, dejamos la primera y segunda, no las tocamos y hacemos transformaciones en la tercera. Así iríamos si hay varias. Ahora, claro, fijaos que ahora lo que llamamos el pivote, como nosotros lo que buscamos para que sea una matriz escalonada es que justo su elemento de debajo sea 0 para que el siguiente no nulo esté a la derecha. Por lo tanto, ya no nos fijamos, no os liéis en el 1, vamos así y ahora ya nos fijamos en el 3 y buscamos, es decir, bueno, esto ya nos fijamos aquí y buscamos 0 aquí. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo, como solo voy a tener que transformar la tercera fila y que van a intervenir la fila 2 ahora y la 3, ¿vale? Pues, ¿qué hago? Cojo y pongo fila 2 y fila 3. Ahora el pivote es este, que llamamos, es en el que me apoyo, pues este tiene que ir multiplicando a la fila 3 y el de aquí tiene que ir multiplicando a la fila 2. Se cambia y se resta. Ya está. Y siempre os va a salir. Pues mirad, aquí tenemos el 0, sería 7 por 0, 0, y sería menos, en este caso sería menos 3, ay, perdón, que se me va aquí a ver, que no pinta, ahora. ¿Vale? Evidentemente la primera es 7 por 0 menos 3 por 0, porque las primeras teníamos los dos ceros, y por eso siempre ese se me va a mantener. Pero ahora, para hacer este segundo, por eso este lo podéis poner directamente, porque como los dos son ceros, se va a mantener siempre. Este otro 0, como lo he conseguido, pues haciendo, en este caso, 7 por segundo elemento, que es el 3 de la fila, menos 3 veces el segundo elemento de la fila 3 por 7, pues nos sale también 0. Y ahora, este elemento de aquí sería... Vamos a este elemento que sería entonces 7 por menos 4 menos 3 veces, y aquí ha dado la casualidad que también es menos 4, pero podría ser 8, 9, cualquier otro número, por menos 4. Y esto de aquí nos va a quedar
menos 28, que en este caso sería menos 28, y aquí sería más 12. Nos queda menos 16. Y lo ponemos. Y ahora ya no podemos escalonar más. Ya esta es la matriz escalonada. Ya no hay más filas y se cumple que es matriz escalonada. Luego, miramos cuántas filas no nulas hay. ¿Cuántas filas no nulas? 3. Esta y esta, porque para que sea nula tienen que ser todo ceros. Luego, ¿cuál es el rango? 3. ¿Veis? Pues este es el método de Gauss para calcular. De todas formas, os dejo, os va a salir ahí arriba, como siempre, encima de mi cabeza, un link con más ejercicios de este tema que lo tenéis que practicar, sobre todo el método de Gauss, para que hagáis más. Bueno, pues vamos a terminar con una pequeña repaso de lo que era la matriz inversa. Si os acordáis, la matriz inversa, que lo habíamos visto en el producto matrices, era una matriz tal que multiplicada por la matrices inversas, sí que tienen que ser de matrices cuadradas, multiplicada por la matriz me da la matriz identidad. ¿Vale? Esto ya es de repaso. Bueno, lo importante aquí era que dijimos que no siempre existe la matriz inversa. Bueno, pues solo existe la matriz inversa de una matriz cuadrada si el rango de la matriz es n, ¿vale? Es decir, para que exista inversa, como tenemos una matriz, decimos de orden n, pues es una 3×3, pues tendría que tener esta matriz rango 3, y entonces podemos decir que es inversa. Tiene inversa. Si es de 4×4, pues tiene que ser de rango 4. Si el rango no coincide con el orden de la matriz, no va a haber inversa. Bueno, y con esto terminamos el tema, le damos nuestro OK Boomer y lo dejamos finiquitado. Como siempre, recordaos que os suscribáis y podéis seguirme en las redes, tanto en Twitter como en Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.